Hoy, Alquimistas de Café te trae información clave para la preparación de tu bebida. Vamos a hablar exclusivamente de lo que es el ratio, la receta, la parte y proporción agua-café que a nosotros siempre nos importa para preparar una bebida. Vamos a partir de la base. Primero, lo que son las cantidades, las proporciones. Y ahí vamos a tener dos elementos, un elemento científico y un elemento hogareño, que son una cuchara y una balanza. Los baristas somos muy fan de tener una balanza. ¿Por qué? Porque nosotros pesamos y medimos absolutamente todo lo que estamos trabajando, tanto lo que es el agua como lo que es el café. ¿Por qué? Porque esto genera un balance. Este balance hace que lo que es una receta para hacer una bebida más intensa salga de la forma en que nosotros queremos, o que sea una bebida un poco más suave. Pero el tema es cuando no tengo la balanza, el tema es cuando estoy en mi casa. Y en mi casa aparece la cuchara. Ojo, solamente sirve para filtrados de café. Esta cuchara me da una proporción aproximadamente, casi siempre, de 10 gramos. Estos 10 gramos tendrían que equivaler de acuerdo a la cantidad de agua que yo quiera hacer. Bien, entonces, para sacar una pequeña cuenta, lo que vamos a hacer es que esta cuchara que nos va a valer 10 gramos, si nosotros hacemos 2 cucharadas colmaditas, van a ser 20 en total. Siempre estamos hablando de aproximados. Obviamente que el uso de la balanza en el mundo del café es clave y esencial. Pero cuando estamos en casa, lamentablemente, y no la tenemos que usar la cuchara. El tema es que si yo tengo 20 gramos de café, tengo que saber cuánto es la proporción de agua que vamos a tener. Lo que son los ratios dentro de lo que es la parte de los filtrados arrancan desde 1,10, o sea, 1 gramo de café por 10 de agua, hasta 1,18 o 1,20. 1 gramo de café por 18 o 20 de agua. Si yo quiero una bebida intensa, voy a usar 2 cucharaditas de café para una taza tradicional, común y corriente, casi de 250 mililitros que todos tenemos en nuestra casa, y eso equivaldría a una receta 1,12. Voy a lograr una bebida más intensa. Pero si quiero una bebida mucho más diluida o más suave, lo que voy a hacer es elevar la cantidad de agua. Entonces, en vez de usar una sola taza, voy a usar 2 tazas de agua. Y ahí voy a tener una bebida mucho más diluida. Al diluir la bebida, lo que voy a hacer es que sea mucho más agradable también en el caso de que yo no quiera tomar algo con mucha intensidad. O si quiero despertarme a la mañana y tener una bebida con mucha intensidad y arrancar bien esa mañana de trabajo, voy a hacer un ratio corto, ¿sí? Pero eso es una de las partes a tener en cuenta, porque después viene otro tema importante, lo que es el tueste del café y su frescura. Lo que es el tueste de café, hay una parte importante a tener en cuenta, que es si está muy tostado o si está poco tostado. Eso hace que al estar poco o mucho tostado tenga más o menos solubles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo un café que está muy tostado, va a tener más proporción de solubles, porque al tostarse más va a estar mucho más seco y va a dejar que lo que es el agua penetre mucho más rápido lo que es el poro del café. Viceversa, si nosotros tenemos un café que está menos tostado, va a costar mucho más sacar ese soluble porque está mucho más húmedo, para hablarlo en una forma bastante tradicional y entendible, ¿sí? Después de ahí en adelante tenemos que tener otro tercer paso, que es la temperatura del agua y es el tipo de agua que vamos a trabajar. Primero vamos a partir de la base que el agua es el 98% de todo lo que nosotros hacemos con el mundo del café. Si no tenemos un agua correcta, el café puede llegar a salir mal. Hay que entender que hay aguas blandas y aguas duras. Estas aguas blandas o duras quiere decir que tiene muchos más o menos minerales que hacen que lo que es la bebida puede llegar a tener agrios o pueda llegar a quedar insípida, ¿sí? Eso por un lado. Ideales, obviamente, aguas que sean blandas. Pero después tenemos la parte de la temperatura del agua.
A más temperatura nosotros vamos a extraer mucho más. ¿Por qué? Porque lo que es el agua excita mucho más rápido lo que es la partícula y hace que los solubles se desprendan mucho más fácil de lo que es la parte porosa del café. Después en adelante vamos a tener lo que es el tiempo. El tiempo de contacto con el agua es algo clave. Si nosotros hacemos un tiempo muy corto, vamos a hacer que la extracción sea muy pobre. El tiempo de contacto con el agua hace que lo que son los solubles salgan de forma lenta o rápida. Si nosotros hacemos un tiempo corto, va a ser corta lo que es esta parte del porcentaje de extracción, equivalente a lo que son los sabores, o va a tener un tiempo largo, lo cual me va a dar un porcentaje de extracción equivalente sabor a lo que es un sabor más amargo, por ejemplo, ¿sí? Y por último también tenemos la molienda. La molienda, al tener una molienda más fina o una molienda más gruesa, va a hacer que este contacto con el agua, el ratio, el tiempo de extracción, o sea, todo el conjunto de lo que estamos hablando, termine en una extracción buena o mala. ¿Qué quiere decir esto? A una molienda mucho más fina, el tiempo de contacto va a tener que ser un poco más corto. ¿Por qué? Porque tengo una molienda tan fina y el agua con una temperatura muy alta y el ratio si es demasiado alto, va a hacer que esto extraiga y el tiempo de contacto va a ser amplio. ¿Por qué? Porque no va a dejar pasar el agua de forma correcta. Viceversa si lo hacemos con un ratio corto. Pero acá vienen ciertos problemas. Si yo tengo un café muy tostado, pero quiero una bebida intensa, pero quiero un sabor correcto, tengo que arreglar ciertos parámetros. En esos parámetros incluye también la molienda. Si nosotros queremos arreglar o tener lo que se llama TDS, que vendría a ser su fuerza o la intensidad de esta bebida, tenemos que arreglar lo que es la molienda. ¿Por qué? Porque si tengo una molienda demasiado gruesa para cierto tipo de método, con un ratio corto que voy a tener poco contenido de agua, el agua va a pasar muy rápido. Va a tener un TDS alto o una fuerza alta, pero no va a tener sabores agradables porque no permite que el agua deje sacar los productos correctos o los sabores correctos de lo que es el café. Esto lo podemos traducir en que si yo quiero arreglar esta bebida, lo que tengo que hacer es hacer más fina la molienda para que tenga más resistencia o aumentar la temperatura del agua. Obviamente nunca hay que hervir el agua. El agua, al hervirla, nosotros lo que hacemos es romper ciertas estructuras, hacer que precipiten ciertos minerales que por ende van a ir también a lo que es la extracción que nosotros vamos a hacer. Dato a tener en cuenta con el agua si no tenemos termómetro. Con la palma de la mano podemos llegar a medianamente saber cuánto es la temperatura que vamos a tener, por ejemplo, en una pava tradicional que ponemos en el fuego. Ojo, a no quemarse. Pero, además de eso, podemos ver las burbujas. A medida que nosotros vamos teniendo más cantidad de burbujas, nos arrimamos más al punto de ebullición del agua. Si nosotros vemos que las burbujas de ser muy chiquititas a empezar a aumentar su tamaño, quiere decir también que esto hace que la temperatura del agua esté aumentando mucho más, haciendo que lleve a lo que es el punto de ebullición. Como para redondear lo que es este tema y para hacerlo bien sencillo, el ratio particularmente es una complejidad de muchos datos, pero al mismo tiempo es la proporción agua y café. Los esperamos para un próximo video y más datos sobre el mundo del café.